o cultura o territorio. Esto lo podemos ver en el libro del Pentateuco de las Escrituras Hebreas. Hablo del libro llamado Números, capítulo 2, desde el verso 2 hasta el 10, etc. En Isaías 13, versículo 2, podemos ver que se entonaban himnos. También podemos ver que esta honra, cualquier grupo religioso en diferentes países del mundo, han de honrar a alguna bandera de su propia patria, y de esta manera no significa que le estén adorando, solamente están honrando a una imagen que los representa, y en esta imagen no solamente la honran con un saludo físico, sino hasta le entonan una alabanza. De esta manera están alabando a una imagen, pero en el entendido de que no le están doblando las rodillas, sino que solamente le están saludando de alguna manera con la mano en la frente o en el pecho, y le están entonando un himno, pero esto no significa adoración. Esto debieran de entenderlo el mundo religioso, que nosotros cuando alabamos a un hombre de Dios, de ninguna manera doblamos rodillas. Los saludamos de lejos, al no poderlos saludar manualmente o físicamente o personalmente, los saludamos levantando la mano, así como en reciprocidad cuando Él nos saluda desde el momento donde esté presidiendo o cuando va pasando en medio de toda la iglesia. De esta manera el mundo está equivocado si piensa que nosotros adoramos al apóstol Samuel cuando lo alabamos, mismo cuando la gente alaba a una bandera, ya que no es pecado. Si no es pecado honrar a una bandera, tampoco es pecado honrar a un apóstol. Bien, ese es el primer grado de honra. Vayamos al segundo grado de honra. Esta honra es para los gentiles o los no conversos. Lo podemos leer en Primera de Pedro 2:12 y verso 17. Debemos de honrar a nuestros semejantes. De esta manera, nosotros podemos honrar a nuestro prójimo, ya sea felicitándolos por alguna actividad que hayan hecho enfática y en beneficio de alguien, y no porque nosotros lo honremos a ese ajeno a nuestra iglesia, no significa que lo estemos adorando, ya sea que podríamos cantarle alguna canción de felicitación, de cumpleaños, etcétera, y no con eso significa que estemos honrando con adoración a esa persona ajena a nuestra iglesia. Podemos ver otra clase de honra, la honra para los hermanos conversos. Eso se ve en Romanos, capítulo 12, verso 10, donde debemos de prevenirnos o tratarnos, dice el apóstol, con honra los unos a los otros. Y no significa que nos estemos adorando. La siguiente clase de honra, en un orden ascendente, yo enumero, la siguiente honra es hacia los gobernantes. Lo registra en el idioma griego, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 17, y en Romanos 13:1. No es pecado honrar a un gobierno, porque es mandamiento de Dios a través del apóstol Pablo, cuando dice que debemos de pagar con honra al que merece honra, y que no debemos de deber a nadie nada. Si alguien es digno de honra, se le debe de pagar con honra, en el entendido que honra no es adoración. Honra, hemos dicho, son expresiones de alabanza, son expresiones de elogio. Bien, por lo tanto, todas las honras que estamos mencionando, en ninguna trasciende al terreno, al rubro de adoración que por excelencia le corresponde a Dios, y por mandamiento del mismo Dios Todopoderoso hacemos una adoración hacia el Hijo de Dios. Bien, podemos avanzar en orden ascendente de los tipos de honra. Hay una honra que también quiero comentar. Esta honra es para las viudas, lo dice la primera carta del apóstol Pablo a su obispo Timoteo, en el capítulo 5, verso 3. También podemos ver otra honra rápidamente, la honra para las esposas.
para la respectiva esposa de cada hermano, la podemos ver escrita en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Esta honra es muy sencilla y todo el estudiante de la Biblia debe conocerla. La siguiente honra, que pocos la han de conocer aunque la practiquen, es la honra para un ministro. Para un ministro, que hago la aclaración, para un ministro que no es apóstol, porque los apóstoles son ministros, pero no de un pastor. Los apóstoles únicamente son ministros de Cristo o ministros de Dios, pero nunca ministro de otro apóstol, ni mucho menos ministros de otros grados inferiores jerárquicamente hablando. Esta honra para el ministro debe de ser doble honra comparada a la honra de los apóstoles que les corresponde. Esta honra la podemos leer en la primera carta del apóstol Pablo a su obispo Timoteo, capítulo 5, verso 17. El apóstol San Pablo enseña a la iglesia a través de su obispo, a través de su pastor, que es el mismo grado equivalente, les ordena, les señala, les muestra en su carta que el ministro que se ocupa en enseñar, en predicar, debe de ser honrado de una doble escala, con un doble grado. Dice que debe de ser tratado con una doble honra, según las diferentes traducciones, pero en el idioma griego habla de una doble honra. Esta doble honra, quiero enfatizar, que le corresponde a los ministros que no son apóstoles. Y si por pura deducción, como humanos, si los ministros de los que estamos hablando, que no son apóstoles, son dignos de doble honra a la de un hermano que no se ocupa en enseñar, pero está bautizado y es hermano, pues esa honra que le corresponde a un hermano bautizado, le corresponde a un ministro, doble honra. Pero, si a un ministro, ya sea pastor, diácono, obrero evangelista, etcétera, que no es apóstol, tiene la bendición de tener una doble honra, con más razón un apóstol debe de ser honrado en una escala múltiple. Es por eso que yo reservo la siguiente honra y la menciono de este modo. La honra hacia un apóstol debe ser mayor a una honra doble que se debe de dar a cualquier ministro. Por eso la honra debe de ser muy notoria. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 11, allí podemos ver cómo deben de ser alabados, porque son padres de la fe. Eso lo dice en 1 de Corintios 4:15. Hay otra razón por la cual los apóstoles deben de ser alabados. La siguiente razón es porque son grandes apóstoles. Esto lo leemos en 2 de Corintios 11, versículo 5. Bien, continuemos viendo las razones por las cuales los apóstoles deben de ser honrados en una categoría o en un modo múltiple, no solamente con doble honra, sino con un orden múltiple, en un grado múltiple. Bien, otra razón es porque son peritos arquitectos del edificio espiritual que es la iglesia. Eso lo podemos registrar, confirmar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Otra razón sumatoria podemos ver porque son poseedores de la mente de Cristo. Lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 2, verso 16. Otra razón más por la cual deben de ser alabados es porque son únicos depositarios de la revelación divina, sin necesitar a otro apóstol que les ayude a recibir revelación o que les ayude a interpretar cierta revelación. Esto lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 2, verso 10. Una razón sumatoria, podemos ver que son únicos administradores o repartidores de los misterios de Dios. Esto podemos confirmarla en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Otra razón más, para que ellos deban de ser alabados en mayor
grado que un ministro ajeno al grado de ser apóstol. También podemos verlo porque son únicos que pueden perdonar las ofensas de la iglesia en contra de Dios, y en caso contrario pueden retener los pecados. Esto lo podemos ver en los manuscritos griegos fielmente escritos por los mismos apóstoles, en el caso del apóstol Juan, en el capítulo 20, verso 23. Una razón más, porque son poseedores de las llaves del reino de los cielos, según lo vemos en Mateo 16, verso 19, también en el mismo